California desenfunda contra Trump. La rebelión del gigante económico. Esto es Interruptor. Encendamos la nota. Un trueno sacude la costa oeste. California, la quinta economía mundial, planta cara al presidente número 47 de los Estados Unidos, mejor conocido como Donald Trump. En un duelo legal que promete simbrar los cimientos del comercio global, la batalla por los aranceles ha comenzado y el Golden State no viene a negociar. Agárrense, que esto, lejos de ser un thriller político, es un thriller de alto voltaje. Pero ya se la saben. Primero, unos cuantos antecedentes. Donald Trump, apenas asentado en su segundo mandato, desató una tormenta comercial en enero del 2025. Con un plumazo, impuso aranceles del 10% a casi todas las importaciones y un brutal 145% a China, usando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, o mejor conocido allá como la IEEPA. ¿Su excusa? Bueno, un déficit comercial, que según él es una emergencia nacional. Pero California, el titán económico que representa el 14% del PIB estadounidense, no se quedó de brazos cruzados. Fíjense, el 16 de abril, el gobernador Gavin Newsom y el fiscal Gerald Robb Bonta anunciaron una demanda federal en San Francisco. Es la primera vez que un estado desafía directamente los aranceles de Donald Trump. Y no es cualquier estado. California es el corazón manufacturero y agrícola de Estados Unidos. Fíjense, vean este dato. Con un comercio bidireccional de 675,000 millones al año, eso es lo que representa California en Estados Unidos. Ahora, como muchos estados de la Unión Americana, es un estado bajo asedio. California no juega en pequeño. Sus puertos, desde Los Ángeles hasta Oakland, manejan el 40% de las importaciones estadounidenses. Sus campos producen el 75% de las frutas y nueces del país y el 82% de las almendras mundiales. Pero los aranceles de Trump son un misil directo a esta maquinaria. Según un análisis de la Universidad de California, Davis, las tarifas podrían costarle al estado, vean la cantidad, 6,000 millones anuales en agricultura. Es una bestialidad, pero bueno, eso solamente en el tema de agricultura. Ahora, vámonos al sector manufacturero. Ese sector que emplea 1.3 millones de personas enfrenta un aumento del 15% en los costos de insumos importados. Ahí están los aranceles de Donald Trump. Y muchos dicen, no, es que eso no va a encarecer nada. Ahí estamos viéndolo ya. ¿Y los consumidores? Bueno, Goldman Sachs estima que los precios de bienes básicos subirán un 8% en California por los aranceles. Ahora bien, ¿quién paga el precio de esta guerra comercial? Newsom, el gobernador de California, no se anda por las ramas y dice lo siguiente. Trump está traicionando a los votantes que lo apoyaron especialmente en el Valle Central, dijo en una conferencia en una granja de almendras en Ceres. Ahora bien, desmontemos el castillo de naipes que está construyendo Donald Trump. La demanda de California es un bisturí jurídico. Argumenta que Trump abusa de la IEPA, una ley diseñada para sanciones específicas, no para imponer aranceles masivos sin aprobación del Congreso. Hay que dejar muy en claro eso. Está utilizando mal esa ley Donald Trump. Pero bueno, la Constitución de Estados Unidos es clara. El poder de regular el comercio recae en el legislativo, no en la Casa Blanca. Newsom cita a un precedente jugoso. La Corte Suprema en 2023 frenó los intentos de Biden de perdonar deudas estudiantil por expansión transformadora del poder presidencial. O sea, el legislativo se impuso sobre el judicial. Si la Corte es consistente, esta demanda es pan comido, disparó Newsom, el gobernador de California. Vamos a ver qué tan rápido disparan desde el legislativo, que le pertenece a Donald Trump, por cierto. Bueno, Alan Six, experto en comercio internacional de Stanford, le da peso a lo siguiente. La IEPA no menciona aranceles explícitamente. Trump está en terreno pantanoso, pero no todo es tan simple. Sykes advierte lo siguiente. El Congreso ha delegado tanto poder al Ejecutivo en comercio que Trump podría cambiar de estatuto si pierde. Fíjense nada más a lo que se estarían enfrentando en Estados Unidos.
Bueno, ahora bien, ¿es esto un jaque mate o solo el primer movimiento? Pregunta seria. Bueno, continuemos. Porque no solo es California el que se está quejando o el que la está pasando mal. Ahí les va. El Golden State es el primero, pero no el único. Pequeñas empresas y un grupo de derechos civiles ya han presentado demandas similares. La Cámara de Comercio de Estados Unidos, no precisamente un bastión progresista, estima que los aranceles de Trump podrían reducir el PIB nacional en un 0.7%. Esto para el 2026. Ahora bien, Wall Street sintió el golpe. El 2 de abril, el Dow Jones cayó un 3.2% tras el anuncio de las tarifas. China, por su parte, respondió con aranceles del 125% a bienes estadounidenses y la Unión Europea, aunque pausó su retaliación, aprobó medidas espejo. Y aquí otra pregunta. ¿Estamos al borde de una guerra comercial global? Bueno, en California el impacto es visceral. Christine Gemperl, una productora de almendras del Valle Central, lo resume bastante simple. Exportamos el 70% de nuestra cosecha y si China cierra la puerta, estamos acabados. Acabados, ¿eh? Y no lo dice Soy Acapulco, ni Roberto Becerra, ni nadie de eso. Lo dice una productora de almendras. Ahora bien, el contraataque de Newsom, este gobernador de California, ¿lo hace un rebelde sin causa con causa? Bueno, Newsom no solo pelea en los tribunales. Días antes de la demanda, lanzó una campaña para negociar acuerdos comerciales directo con países como Canadá, pidiéndole que eximan a California de aranceles retaliatorios. No somos Washington, tuiteó en un guiño audaz. También impulsó una campaña turística para atraer visitantes canadienses, un mercado que genera $2,000 millones anuales para el estado. ¿Es un movimiento arriesgado? Híjole, los estados no tienen autoridad constitucional para negociar tratados internacionales. Esa es otra realidad a la cual este gobernador se está enfrentando y se va a enfrentar. Pero Newsom, un posible contendiente presidencial rumbo al 2028, sabe que esta batalla lo pone en el centro del escenario. Estamos defendiendo a las familias americanas que no pueden soportar más caos, declaró Newsom. Bueno, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, contraatacó a este gobernador. Newsom debería enfocarse en el crimen y la falta de vivienda, no en bloquear los esfuerzos históricos de Trump para salvar la industria americana. Dos cosas. ¿Cuáles esfuerzos históricos de Donald Trump? ¿Qué ha logrado Donald Trump con estos aranceles? Absolutamente nada. Y la otra, sí es cierto, en California hay un problema de vivienda gravísimo. Pero bueno, lancémonos otra pregunta. ¿Es esto política o principio? Buena pregunta. Bueno, en el tablero global, esto resuena más como un juego de alto riesgo. Ahí les va. Los aranceles de Trump no solo son un problema doméstico. El Fondo Monetario Internacional advierte que una guerra comercial global podría reducir el crecimiento mundial en un 1.5% para el 2027. China, por su parte, que absorbe el 20% de las exportaciones agrícolas de California, es un jugador clave en todo esto. Y vean esto. En 2018, durante la primera ola de aranceles de Trump, las exportaciones de almendras californianas a China cayeron un 33%. O sea, esta película ya se conocía. Hoy, con tarifas al 145%, el panorama es sombrío. México y Canadá, socios del TEMEC, o lo que quede del TEMEC, o como se llame esa cosa, tampoco se quedan quietos. México impuso aranceles del 20% a productos estadounidenses, incluyendo lácteos californianos. Canadá evalúa medidas similares. Ahora bien, ¿puede California capear esta tormenta sola? Híjole, la respuesta no es muy clara, pero los números no mienten. Y vamos a enfocarnos ahí. El comercio del estado con estos tres países suma, vean esto, 200,000 millones al año. Eso es lo que suma California en comercio con México y Canadá. California en este momento es un estado en la encrucijada o en encrucijada. Bueno, California está en una cuerda floja, también se tiene que decir. Su presupuesto estatal ya en crisis, con un déficit proyectado de 40,000 millones para el 2026, no puede absorber más golpes.
Los aranceles amenazan con disparar la inflación, reducir empleos y ahogar a las pequeñas empresas. Un estudio de la Brookings Institute calcula que el 60% de los costos de los aranceles recaerán ¿en dónde creen ustedes? Le atinaron, en los consumidores. Todos nosotros lo sabemos, hasta Trump lo sabe, nada más que se hace. No en los productores extranjeros, no va a caer ahí. En un estado donde el costo de vida ya es insostenible, esto es dinamita. Es por eso que Newsom lo sabe y su demanda es más que un desafío legal, es una declaración de guerra política. Trump no tiene la autoridad para imponer el mayor aumento de impuestos de nuestra vida, tuiteó el gobernador de California. Pero el reloj corre, ese no se detiene, ni perdona a nadie, ni espera a nadie. Los aranceles entraron en vigor entre el 5 y el 9 de abril, y sus efectos ya se sienten en los puertos y granjas. ¿Podrá California frenar a Trump antes de que el daño sea completa y totalmente irreparable? Bueno, ya lo veremos. En conclusión, el rugido del león herido. California ha disparado la primera bala en una batalla que trasciende sus fronteras. No es solo un estado contra el presidente. Es un choque entre dos visiones del poder, la economía y el futuro de Estados Unidos. Trump apuesta por el proteccionismo, Newsom por el comercio global. Uno ve un déficit como emergencia, el otro una excusa para el autoritarismo. La corte decidirá, pero el veredicto no apaciguará las llamas. Esta guerra apenas comienza y el Golden State, con su músculo económico y su rebeldía, no se rendirá sin pelear. Y bueno, la moraleja política en todo esto. En el juego del poder, quien controla el comercio escribe la historia. Esto es Interruptor. Yo soy Roberto Becerra. Apaguemos la nota.